Hola César, ¿me escuchas? Marlon, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Esperemos por favor a Álvaro. De paso hacemos el traslado oficial ya de, de Álvaro para este proyecto. Vale, vale, listo, listo. No hay problema. Sí se me escucha, ¿no? Sí, Ok, vale. Álvaro, ¿qué tal? Hola Álvaro, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ok. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, sí, se te escucha. Ya, listo. No sé cómo deseas empezar, Marlon. Vale, sí. Quiero empezar con los puntos, Sí. ¿vale? O dime, Creo César. Sí, que... sí, Sí, perdón que interrumpa. sí, sí. Bueno, Álvaro, Marlon, oficialmente pues traslado el proyecto a Álvaro. Creo que nunca habíamos hecho eso así formalmente. Entonces, de acá en adelante Álvaro está a cargo del proyecto, pero igual voy a estar cercano a ello. Probablemente sí me siga reuniendo contigo ahí para apoyar al equipo en lo que haga falta, pero cualquier cosa ya más directamente es con Álvaro, ¿vale? Por eso estamos aquí, creo, para poder avanzar con lo que tengamos pendiente de revisar. Creo que podríamos empezar con la matriz de bonos, ¿no? Mm, vale, quería solo, sí vamos a llegar a eso, pero Álvaro envió un correo justamente hasta el 25, entre el 25 y 27 a julio, Ujú. donde abordó 5 puntos, ¿vale? ¿Ya? Que lo voy a mandar por... ¿Vale? ¿Qué son esos puntos? El primero son ejemplos de documentos, estructura de salidas hacia entidades Ah, externas, a bancos, FP, ya ¿correcto? entendí el contexto. Este es el de los documentos que se solicitó, que Sí, estábamos clarificando. Ya entiendo, ya, ok, ya continúa. Ujú, ya entiendo el ya. contexto. Entonces, el punto uno quedaba pendiente con César enviar los documentos. Yo hoy o el lunes a más tardar ya estaría enviando todos estos documentos, que son los bancos. Igual un poco de contexto, se trabaja con 3 bancos a hoy en la emisión de pagos, claro está, que viene a ser BCP, BVA, Scotiabank. ¿Vale? Hay movimientos interbancarios, sí, dentro del BCP, que igual voy a compartir ahí los TXT y los Excel, que están en base a fórmulas macro, que justamente también generan los TXT, ¿vale? Pero también recalcar que el hoy NICIRA también genera los TXT. Entonces, hoy Administración Salarial verifica o tiene un Excel y NICIRA como tal, que son los generadores de los TXT para los pagos, ¿vale? Ujú. Ok. Ya, el tema de FP igual lo genera NICIRA, también le voy a estar enviando el ejemplo, que es un archivo plano. SUNAT también ya tuvo una reunión, ya entramos un poco más en contexto, que eso queda pendiente con César. También ya tengo los archivos y un poco más de contexto. Ahí en el correo yo lo voy a detallar un poco más. Ujú, Eso con respecto al punto uno, ¿vale? ya. Ujú, Y el punto dos, que viene a ser el sustento de fórmulas y bonos. Para eso sí tengo que proyectar, ¿vale? ujú. Está. Voy a presentar con mi pantalla mejor para que sea más sencillo, ¿vale? ¿Me confirma si se logra visualizar? Ya, ahora sí se ve. Ujú. Ya, vale. Ahora, eh, quiero iniciar con el bono más complejo y extenso, ¿vale? Todo parte con el campo, vamos a hablar de campo, ojo ahí por favor. Eh, Semanalmente, campo, BOA en ese caso, siempre hace sus evaluaciones una semana antes o unos días antes de enviar esta tabla que están visualizando, ¿vale? Vamos a visualizar solo hasta esta columna, las tres, fondo, lote, variedad y ratio. Vamos a enfocarnos primero en esas columnas.
¿vale? Ellos envían por fundo, por lote, y obviamente un lote está amarrado a una variedad, ¿vale? Y ellos, ¿en qué consiste su ensayo? Pues en ver cuánto va a rendir y cuál va a ser el ratio justamente de ese lote, ¿vale? ¿Así sí me siguen? Hola, ¿sí? César Álvaro. Sí, ok. Ujú. Sí, ok. Vale, entonces, y esto ellos lo hacen por lotes. Cada semana se va agregando nuevos lotes, porque estos ratios ya se cierran y ahí están. Se puede modificar estos ratios. Supongamos que yo envío el ratio de este lote, CH01. Se puede modificar tal vez en una semana o dos. No es muy común realmente, pero sí se puede presentar la casuística, pero son muy puntuales. Pero la posibilidad sí existe, claro está. ¿Sí? ¿Vale? Pero esto lo envía el área operativo, ya sea su, bueno, hoy es su jefe de una jefatura o su analista como tal, de GOA, del área operativa. Ellos envían por un correo semanalmente, si no me equivoco, los jueves o viernes a más tardar, y ahí tienen ya el ratio de cada lote, ¿vale? Ahora, aquí ya definen cuánto es el rendimiento justamente de ese lote, pero esto va a estar amarrado justamente a un precio escalonado como tal. ¿Vale? El precio escalonado consiste en que si es que bueno, si es que un operario en este lote, ¿vale? En este lote me trabaja de 30 a 41 plantas en ese día, yo lo categorizo como junior y su precio por planta va a ser 1.2. Si es que me llega a un ratio, perdón, a un avance de 42, de 42 de 50 plantas, le pago igual 1.2 y así. En algunos sí varía un pago escalonado, ojo. Voy a mostrar un ejemplo un poquito más. Aquí el correo de Gino. Marlon, consulta, ¿eso solamente es para la labor de poda y de... Ok, en el hoy es poda, pero GTH 360 sí debe soportar que se agregue más labores, porque se pueden ir, el hoy solo poda, pero sí se debería tener la funcionalidad de agregar más labores justamente para pagos escalonados, por la competencia de cómo es Nica, sobre todo, pues, ¿no? Porque otras empresas sí tienen ese beneficio, digámoslo así, para los operarios. Ya, pero actualmente ustedes lo manejan en Excel, con Excel se puede hacer cualquier cosa. Claro, Yo en necesito Excel que, sí. necesito que lo definan bien, porque como justamente va a estar en automatizado, pues, y yo entiendo que actualmente el proceso de demora, de dilación del cálculo de planillas es porque tiene muchos procesos en Excel que lo hacen manualmente, ¿no? Entonces, Sí, para tener claro. todo eso Ahí, claro, necesitaríamos esa sábana, ¿no? Oye, labor, fondo, lote, ratios. O sea, va a ser una sábana bien grandaza, no, pero la labor. eh, o no lo está sea, lo mostrando, que pues, ¿no? sucede es que, no, claro, por ejemplo, acá está poda y realmente en el hoy poda es el único labor que se está pagando mediante una escala, como pueden visualizar. Precio Ujú, de aprendiz, precio de junior, precio de experto, precio de maestro. ujú, Pero si vemos otro tipo de labor, su precio es fijo, neto, ujú. uno más. Claro, pero ese Por precio por ejemplo, labor esto viene sí. en el tareo, ¿no es cierto? Desde el tareo. Desde que me tarean como una labor de amarre o rendimiento, tú estás poniendo un precio por esa labor, ¿no es cierto? Claro, claro, correcto. Ujú. ¿Vale? Ya. Entonces, bueno, eso básicamente, este Excel es donde llevan control el GOA y lo que envían semanalmente solo es los lotes que se han evaluado durante esa semana. Supongamos que aquí lo que hacen es cogen esto, copian y lo envían a Administración Salarial y a Recluta, justamente esos lotes, lo envían. Estimados envío los lotes de esa semana, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver justamente en este lote, el CH6, ¿ok? En este CH6, como pueden visualizar, pues si me avanza de tantas plantas a tantas plantas, 1.40, si es un rango un poco mayor, 1.50, si es un rango mucho mayor, 1.60. De cierto rango a infinito ya se le paga 1.60, ¿vale? Entonces es un pago escalonado, como pueden visualizar. ¿Ok? Aquí yo sí voy a compartir esta tabla
pero faltaría agregar, que ya lo solicité, justamente los rangos, porque los rangos varían por lote, ojo, porque aquí sí un lote en buenas condiciones, si el lote es sencillo y está en buenas condiciones, el precio es bajo, como podemos visualizar acá, este lote, por ejemplo, como es un lote, podríamos definir tal vez sencillo, su precio es 1.10, 1.20, 1.30, pero tal vez un lote un poco más complejo, por ejemplo, el de acá, el CH03 ya es un poco mayor, porque probablemente, no probablemente, pero lo más seguro es que este lote sea un poco más complejo realizar ese labor de poda. Por eso es que el precio es mayor, ¿vale? Ahora, la columna E, ratio óptimo, justamente son las plantas por hora, ¿vale? El precio neto es el precio que define GOA. GOA dice, yo voy a pagar este precio, pero por un tema de competencia con otras empresas, lo que hace Vanguard es justamente realizar esta categorización o este pago escalonado. La diferencia o el adicional, llevándole un tema de costeo, no lo asume GOA. GOA asume eso, 0.90. Pero el adicional para poder captar y traer el personal ya lo asume el área de GTH. Básicamente sale del presupuesto de GTH como tal. ¿Ok? Y se le agrega esa diferencia. Supongamos que un operario llega a Junior, ¿vale? De este sol 20, 90 centavos lo paga GOA y los 30 centavos lo pagaría GTH. Internamente, claro está, pues, ¿no? ¿Vale? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Sí? Vale, ¿hasta ahí una duda, algo? No sé, ¿qué decían comentar? Am, Álvaro César. eh, Marlon, disculpa yo- ahí. ujú, Me parece que César, lo que estás mencionando me suena a contabilidad. Sí, claro. Sí, ahí un poco. César, ¿a qué? Sí, claro, o sea, un tema de segmentación del presupuesto, del costeo como tal, pues, sí. Internamente se disgregaría, pues, ¿no? Pero lo ideal es que esta matriz, por ejemplo, lo complete el área operativa, GOA. Entonces, lo ideal es que GTH haya un apartado que pueda hacer la carga masiva, justamente de los lotes que estarían subiendo ese día. Supongamos que estamos en la ya. semana 10 y solo me faltaría estos lotes. Entonces, se seguiría esta misma matriz, este mismo formato, y que Ujú, tenga la posibilidad, para que no esté uno por uno, tenga la posibilidad de coger, subir Excel y le aparezca una vista de lo que ha subido el área operativa. Y esto ya, bueno, hasta ahí sí estoy siendo claro para pasar al siguiente punto por parte de administración salarial. Ya, o sea, ok. La expectativa la entiendo. O sea, lo que nosotros, a ver, el resumen, porque creo que estamos hablando, yendo por dos caminos, ¿no? Uno es la explicación formal del sistema que nos estás dando. Claro, eso queda claro, ¿no? Se elabora un Excel por labor, por fondo y por lote, y hay un precio neto y un rango de precios que incrementales en función al rendimiento del colaborador. Perfecto, eso queda claro. Y el otro es el tema funcional. Lo que ustedes es la expectativa que se tiene es que el área encargada, que en este caso el COA, agarre el Excel que desarrolla todos los días y lo cargue al sistema de GTH. Eso es lo que estoy entendiendo. Semanalmente, no todos los días, semanalmente, pues, ¿no? Ya, Pero sí, correcto. ya, ok. La expectativa la entiendo. El tema ahora que hay que validar es es validar cómo eso cruza con la herramienta que se está elaborando, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que no está quedando totalmente claro de nuestro lado, ¿no? O sea, tenemos que corroborar, tenemos que Vale. confirmar eso, ¿no? Ok, Ese es el vale. tema. Ya. Pero ya, Sí, o sea, lo la entiendo. explicación se entiende. Ujú. Sí, sí, vale. Sí, sí entiendo, ya que sería un módulo, un apartado para el área operativa, GOA, GCA. Claro está. Pero vale. Ya, entonces, teniendo eso claro, que es lo que envía el área operativa semanalmente, Ujú. paso al cálculo de administración salarial. Que voy a regresar al anterior de eso. Vale, que es este. Entonces, ellos tienen ya. Entonces, en base a esta matriz que envía GOA, administración salarial,
hace lo siguiente. Por ejemplo, el Marlon, disculpa tareo, una pregunta. dime, ¿Puedes volver al Excel? a este o al Ahí, sí, anterior. sí, sí. Ok, Consulta, a ver, yo entiendo que para poder dimensionarlo de la forma correcta, la lista de fundos la tengo. La lista de lote por cada fondo no la tengo, debería necesitarla. Variedad va a ser sí, te una lo envío. variable. Porque Variedad eso va sí a no estar está amarrado a un mapeado. lote. Como te comenté, una Ah, variedad ya. está Entonces amarrado a ahí un lote, solamente siempre, o por sea, lote. correcto, sí, correcto. Ya, ok. Correcto. Ah, pues ¿Algo ya, más ahí? no hay tema. Dice ratio óptimo, son un montón de ratios, o sea, imagínate, ¿no? Tengo ratio del 1 al 10 en fondo y lote. No, lo que sucede es que ese es el ratio óptimo que debería avanzar. Lo que pasa es que lo que realmente Goa manda es esto, básicamente. O bueno, lo que a ellos les interesa es esto. O sea, ellos dicen, ya hice mi evaluación en mi fondo, en mi lote, que tiene tal variedad, y mi ratio es tanto, y el precio que yo determino al inicio de campaña es tanto. Ese es mi precio neto. Es lo que hacen ellos. Y este ratio, como digo, su unidad de medida viene a ser plantas por hora, ¿vale? Entonces, en base a esto y este rango, los rangos, para definir el tipo, la categoría de cada operario, ya es en el día, calculado en un base a 8 horas. De ahí van definiendo. ¿Vale? Como te comenté, César, hay personal que de 6 a 9 se le evalúa y si que no rinde se lo manda a otro labor o se lo retira X, ¿vale? Pero algunos sí continúan laborando, continúan, y en algunos casos ellos no llegan a elaborar las plantas necesarias para llegar siquiera a la remuneración mínima básica. Supongamos, vamos a hacer el ejemplo, la remuneración mínima básica es algo de 37, algo 37 puntual, ¿vale? Pero si un operario tan solo en un día, por X motivo, solo me hizo 10 plantas, yo le voy a pagar 1.2, ¿vale? 1.2, ¿vale? Eso es avance, ese es su precio, ¿vale? Le pago el menor precio porque es lo mínimo que avanzó, ¿vale? Entonces yo ese operario estaría percibiendo esto por esto. Como podemos visualizar, 12 soles. Supongamos que esto avanzó en 8 horas. Un ejemplo muy, tal vez muy extremo, pero supongamos que hizo 10 plantas. Comparando con el sueldo mínimo básico, que viene a ser la función mínima básica diaria, ¿vale? No llega. Entonces, al no llegar a la remuneración mínima básica, lo que hace Vanguard es, ya esa persona no me llegó, pero por ley yo no le puedo pagar un salario menor al básico. Entonces ahí entra el término subsidio, que viene a ser cuánto lo voy a tener que subsidiar a este trabajador para que llegue a la remuneración mínima básica, pues va a ser ese valor. Este valor va a ser el subsidio, ¿vale? Uy, perdón, es menos. 25. Entonces, a ese trabajador por avance 12, pero subsidiándolo, porque no le puedo pagar menor al básico diario, 25.20. ¿Vale? ¿Me siguen? No, no, me No te perdí en el entendí. cálculo. Ujú, me perdí en el cálculo. ¿Todo? ¿Repito? Sí, O por sea, favor. a ver, ya, ujú. Ya, vale. A ver, partamos desde cero. ¿Vale? Ya. Tengo aquí, voy a comenzar con un ejemplo. Tengo aquí operario, ¿vale? Entonces, lo que uno descarga de Nisira, o bueno, en ese caso del app de campo, a hoy, supongamos operario, Marley, Zamorano, que ponemos acá, César y Álvaro, ¿vale? Bueno, ya. Entonces, lo que descargo de breve manera resumida, operario, obviamente hay DNIs, otros campos, pero supongamos operario, labor, poda, ¿vale? Todo eso poda. Y lo que descargo justamente aquí es avance, ¿vale? Avance aquí en este día, supongamos
avanzó 30, aquí supongamos que hizo tan solo 15 o 12, y aquí 10, ¿vale? Entonces, lo que yo descargo a hoy, ya sea de Tisira o incluso ya más en algunos lotes estoy usando el aplicativo Campo, ¿vale? Lo que descargo es esto, el operario, obviamente su DNI y otros campos, pero para hacerlo más resumido, operario, su labor y su avance, ¿vale? Y del Ese es día. el tarea, pues, ¿no? Correcto, correcto. Día, podamos, de 3, 8, 3.7. Vale. Eso es lo que descargo yo de tarea, como mencionas, César. Vale, hasta ahí, ¿me siguen? Ya, entiendo que tú tienes un precio por Ya. esa labor, ¿no es cierto? Ya, vamos por partes. Primero hay que lo que descargo de tarea, o sea, lo que envía tarea, básicamente. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, en base a esto, lo que hago básicamente es cruzar esta tabla del tareo con esta tabla, ¿vale? Con toda con toda esa tabla. ¿Vale? Aquí, como comento, faltan otras columnas, perdón, que pues viene a ser el lote. Ya, vamos a agregar otro. Lote y vamos a trabajar con el primero. Listo. Entonces, lo que hace mi administración salarial ya con la matriz que ya tuvo que haber enviado Goa y ya tengo mi tareo del día, hago el cruce. Vale, empiezo a hacer mi cruce. Entonces, según, voy a hacer algo visual, no un cruce en fórmula, pero visual. Por ejemplo, esa persona hizo 30, veo acá, ya el precio Juno está de 30 a 41, vale 30, está dentro del rango, ¿cuánto le voy a pagar? Un sol 20, un sol 20 le voy a pagar porque está dentro del rango de Juno. Entonces sería esto por el precio de Juno, vale, 36 soles le voy a pagar ese día. ¿Ok? A estas personas, igual, esto, ya, su avance por como no llegó ni a junior o está siendo menor a 30, pues le voy a pagar como aprendiz. En ese caso, aquí voy a modificar para que se tenga un poco Perdón, más. disculpa, ¿eso que he puesto esos números de ahí son ejemplos? O sea, ¿es un precio flat o son precios ¿Cuál? diferentes? Ahí, por ejemplo, ¿Estos? dice, claro, ¿son ejemplo ficticio No, o si está pagan más conforme rondan. más avanzas? No, sí pagan más, solo que aquí me enviaron ese documento, voy a copiar la tabla de acá. Voy a copiar este ejemplo. Un poquito. Entonces, voy a buscar el ejemplo. Vale, ya. Entonces, ahí lo dejamos. Ya, entonces como pueden visualizar, ya, ahí está un poco. Como pueden visualizar el pago escalonado, está. Mayormente Vanguard siempre va a tratar de retener ese personal que está siquiera dentro de estas tres categorías. Y uno experto y maestro. Aprendiz, no, o lo derivan a otra labor, o pues ya no deciden trabajar con ellos, ¿vale? Pero esos son los rangos, digamos así, o los avances ideales, ¿vale? Uno mejor que otro, claro, sí, eso sí. ¿Vale? Entonces, volviendo al ejemplo, aquí es donde esta persona hizo 30, le voy a pasar un sol 20, ¿vale? Supongamos que aquí el precio es 1.1. Entonces, a esta persona hizo 12, no está en ninguno de estos rangos. Entonces, bueno, le voy a pagar 1.1, ¿vale? 1.1. Esa persona igual, el mismo caso, o para hacerlo un poquito más, voy a poner que avanzó 45 plantas. Sí. Entonces, va a ser su avance por su precio. 45 está dentro del rango de experto, ¿vale?
y va a ser esta, 1.2. Aquí puede ser un poco más escalonado. Ya, ahí, por ejemplo. ¿Vale? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Listo? Ya, entonces, Ya, ok. Ahí te hago un comentario, Marlon. Lo que pasa es que en su momento hablamos sobre los bonos que son diferenciados, ¿no? Y hablamos de una unidad medida de rendimiento, que puede ser, en ese momento hablamos, ¿no? Jabas, uvas, plantas, y que el dimensionamiento fue un precio único por cada unidad de medida de rendimiento para cada labor. O sea, vale, en vez de que sea escalonado, o sea, acá lo que entiendo, tú estás teniendo un esquema de premio por productividad, ¿no? Mientras más produces, te pago más, te pago mejor precio por tu productividad. No es que estoy aplicando un premio, es como un doble premio, ¿no? Te pago más porque me entregas correcto. más, Sí, no correcto. solamente en función de tu avance puro. Sí, Entiendo que correcto. es un incentivo que no sé si estás planteando ahora, pero en su momento que lo relevamos, no tengo algo documentado como eso. Pero creería que, no sé, ahí Álvaro me corregirás, que tanto se puede incorporar eso, ¿no? En su momento lo que hablamos hablamos de lotes, hablamos de tener un precio por una unidad de medida de rendimiento, o sea, un precio flat. Porque cuando tú tareas por un avance, ¿no es cierto? Dices, oye, tantas plantas, Correcto. por una cantidad, Claro. ¿no es cierto? Es esto, sí. Es la unidad de medida de rendimiento por una cantidad de avance, ¿no es cierto? Avanzas 30, 45, pero con un precio flat. Acá tú estás poniendo una Correcto. regla de 3 niveles, ¿no? Entonces, en Escalonado, realidad sí. claro, es escalonado. Ahí entran dos variables, ya no es solamente la unidad de medida de rendimiento, sino un esquema que tú tienes que tendría que definirse en algún lugar de GTH 360. Y entendería que lo que ustedes buscan, que siempre es lo que menciona Julio, es una definición, la configuración propia del usuario, ¿no? ¿Cierto? Claro, sí, sí, sí. Eso, Vale, entonces ahí, tus precios, entonces, ¿cómo lo estás manejando? ¿Solamente por estas labores? solo por poda. No, a ver, ¿Solo para poda? solo poda tiene esa casuística. En ¿Y el lote. cosecha? Más ¿Cómo vas el a hacer? cosecha sí es precio Flat. uno flat, uno fijo. Como puedes visualizar acá, por ejemplo, amarre. Ok, Amarre, aquí está por el eso hemos labor, relevado fundo, eso que mencionas, variedad, nivel otro. el. Vale, vale, vale. Bueno, ahí, mira, para dejarlo en claro en un correo, yo todo esto lo escribo en un correo, enviando la solicitud y que ya se formalizó la explicación, y ahí ustedes responden, pues, ¿no? Ahí voy a poner en copia a Julio para que quede, ¿vale? Ahí me observan ustedes básicamente ese punto, Me parece ¿vale? excelente la explicación, creo que está bien, pero, o sea, para un traslado bueno, creería que debería estar documentado ahí y contar y pasarnos todos los anexos que tengas, ¿no? Toda la lista de labores, No, sí, la lista de fondos, sí, sí, la lista de lotes, cómo van a ser sí, tus esquemas ahí de escalas, ¿no? Por cada uno, pero bien claro y bien documentado, porque o sea, cada campo que tú me mencionas ahí, al final es una variable dentro del código, que como quieres que sea automático, pues hay que poner por reglas, y ver cómo lo ok, afrontamos, de acuerdo a lo que tenemos comprometido, ¿no? vale, ya, vale, sí, sí, ahí voy a enviarte los archivos, No sé si ahí como tienes la algún última vez ahí me comentario comentaste, adicional, Álvaro. Perdón, No, perdón, Marco. o sea, sí, es tal como lo planteas. No, o sea, entiendo que conforme estamos relevando más información, está apareciendo casuística nueva, ¿correcto? El tema es, ya, perfecto, hay casuística nueva y la herramienta debería poder adaptarse a ciertas casuísticas, pero el tema es que en relación a expectativas ya acordadas y tiempos de entrega, hay algunas casuísticas que no necesariamente ingresan dentro de ese margen, ¿no? Entonces, como César menciona, la explicación está bien, la duda es, la duda no, la conversación que se tiene que tener es, ok, correcto, la evaluación de cómo esta casuística ingresa a la historia planteada, ¿no? vale, sí, sí, no, está siendo claro en ese punto, Ujú. César y Álvaro, vale. Ok, continuamos.
Ya, Lo vale, digo sigamos. porque tendríamos que ver la forma de estandarizarlo, ¿no? Al menos si no es, Correcto, si no es que vale. tú no, si es que no, si no lo vas a interesar en tu proceso, pues al menos en código, ¿no? Ver la Ok, forma de crear algo diferente solo para esto. Pero yo te diría que, bueno, que lo pases bien documentado, ¿no? Porque sí, sí. Sí, vale. Pero hasta aquí sí me siguen, ¿todo claro? Sí, ujú, sí, Ok, vale. Entonces, dentro de ese punto, aquí es donde este tipo de cálculo, obviamente lo deben, en el hoy, para ir por partes en el hoy, lo que hace Administración Salarial es recibe esta matriz justamente con los rangos por lote, y lo que hacen es una tabla dinámica y hacen el cruce mediante un Excel, ¿vale? Y ahí obtienen los montos. Entonces, lo ideal es que ya no se haga ese cruce, y en caso, pues sé que es un tema un pendiente de conversación, pero me adelanto un poco a que el sistema internamente, pues, debería hacer ya este cruce y este cálculo para llegar al monto. Y, pues, categorizar internamente a cada operario. Pues, este operario avanzó tanto, pues, es un junior y le voy a pagar por este precio de junior, que ya fue cargado previamente por el área operativa. ¿Ok? sí, ok, ¿Sí? sí. Vale. Clara esa visión. Ujú, sí, continúo. Ok. Entonces, aquí llega el otro punto. Hay que ver el tema justamente lo del subsidio, teniendo en cuenta la remuneración mínima básica diaria, ¿vale? Que es igual a 37.3. Es un ejemplo, ojo, no lo cierro ahí, pero para el tema del ejemplo, 37.4. Supongamos que esa es la remuneración mínima diaria básica, ¿ok? Entonces, esta persona en un día de trabajo, 8 horas laborando, su monto fue 36, ¿vale? Esta persona y 13 y esta persona 67, ¿vale? Entonces, esta persona, como puedes visualizar, es mayor a la remuneración mínima básica. Entonces, no hay ningún problema, ¿vale? Sí, pasa, ¿ya? Esta persona, ¿vale? O estas dos personas no llegan a la remuneración mínima básica, ¿ok? Como pueden visualizar, 36 y 13 es menor a 37. Entonces, aquí es donde entra un término de subsidio, porque yo estos operarios, no los contrato por trabajar 8 horas, 7 horas, y no. Yo los contrato por su avance, ¿vale? Pero por un tema de normativa y de ley, yo no le puedo pagar a un operario, un trabajador, un sueldo menor al básico. Prohibido, es penado por ley, ¿vale? Entonces, a esta persona, para poder llegar a 37.4, me falta, porque, o sea, no llegó. Entonces, ese adicional, ese extra, va por parte de la empresa. ¿Vale? Entonces, en este caso, un subsidio de hacer esto menos esto. Entonces, a esto yo lo voy a subir, supongamos, lo tengo que subir al mínimo, al mínimo, al mínimo. A esta persona no, porque pues supera el mínimo, no hay ningún problema. Bueno, pues, ya. Pero esa persona no llegan al mínimo, entonces lo subsidio. Voy a subsidiarlo, esa persona, bien lo subsidio Entonces, ahí viene, mientras sigues completando eso, mi primera duda, el término subsidio a qué te estás refiriendo. ¿Cuál es la al función? adicional. El subsidio es lo que yo voy a, o sea, la expectativa es que el sistema GTH detecte, por ejemplo, esta persona no llega a la remuneración mínima básica, estas dos personas. Entonces, por ende, como no llega a su remuneración mínima básica diaria, pues yo le voy a tener que pagar un adicional para que pueda llegar. Y a ese adicional se le denomina subsidio, que vienen a ser estos montos adicionales para que puedan llegar a la remuneración mínima básica. Ok, ya. Ujú, ok, continúo. ¿Ok? Listo. Ya está ahí. Monto, ponemos el monto real a pagar, o denominémoslo. Entonces ahí quedamos. Ahora, aquí subsidio cero. Ahora también hay otro parámetro que hay que tener en cuenta, ¿vale? Aquí, antes de entrar a ese tema, hay operarios que ya llevan tiempo trabajando con Vanguard, ¿vale? Entonces, estas personas que llevan, supongamos que, como saben, la remuneración mínima básica es 1.310, perdón, mensual, ¿vale? Entonces aquí debe ser primero,
febrero, marzo, abril. Vale, esa es la básica. Todo esto es bajo el Mínimo. marco de régimen agrario, ¿no, Marlon? Eh, bueno, sea agrario, diario, la remuneración mínima básica sigue siendo igual. La diferencia es que en el agrario, la remuneración mínima básica sigue siendo igual, pero el total que percibe mensual es mayor porque ya se le suma la CTS o la gratis. La diferencia en general es semestral, mientras que el agrario es mensual o diario, llamémoslo así. No te ¿Vale? entendí. No, esto no entendí. Lo que pasa es O que, sea, mira, en la ¿aplica para mira, ambos regímenes laborales? ¿Es lo que me quiere decir? sí, porque recuerda que un operario, o bueno, ¿Los en el operarios no agrario los ya, pero contrato no, no, solamente por régimen agrario? no ¿No? todos, no todos, no todos, ¿vale? No todos, ¿Mis señales? ¿ok? O sea, no, ¿me Hola, hola, escuchas? hola. Hola, César, Sí, sí, se escuchan ambos. ¿Qué pasó? Hola, hola, hola. creo ¿César? que César no escucha. No. César no escucha. A ver, le escribo a César al internet. Sí, creo que se ha muteado porque está reconectando su micro. Hola, hola, hola. Sí, ¿Me vale. escuchan? Me ¿Escuchas? desconecté, creo. Hola, César, sí, Sí, ahora ¿Tú sí nos te escucho. escuchas? Ya, ok, continúa. Ujú. ok, vale, listo. Ya, ¿qué me queda? Ya, vale. Ya, por un tema de, Sí, digamos así, ¿se me ya. escucha ahora? Hola, hola. Sí, 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 César, te Ya, te escucho. decía, a ver, esto Dime. entiendo que aplica para operarios y obreros de campo, ¿no? Operarios de packing y obreros de campo, o solamente es, bueno, me estás hablando de una labor en específico, pero ¿cuál va a ser el estándar? No, no, para el ejemplo es cualquier labor operario con el básico, realmente, ¿vale? Ya, pero Para ese espérate, ejemplo, pues, o vamos, sea, espérate, espera, Marlon, disculpa, hablemos de forma ordenada. Esto que me estás aplicando, me estás explicando, ahí aplica para campo y para packing, ¿cierto? ¿O solo campo? a ver, como dice, vamos por partes. Lo que ya expliqué, esa parte de arriba, hasta el monto real a pagar, es Ujú. campo, ¿ok? Ya, listo, campo. Solo Y que estamos ahora hablando te va a de pasar, operarios de campo, sí, operario de campo, obreros, ¿no? obrero, sí, correcto. Ya, por eso te digo, a ver, ¿los obreros los contratas con régimen general o régimen agrario? O ambos. Ah, bueno, hablando de campo, sí serían agrarios, son agrarios, hablando de campo. Ya, ok, esa era mi pregunta. Gracias. Ok, vale, vale. Entonces, bueno, para no perder el hilo del ejemplo mejor, esa es la remuneración mínima básica mensual, enero, febrero, marzo, abril, de un operario. Ahora, ¿qué sucede? Cuando es un operario de rendimiento, por ejemplo, un operario de rendimiento, que se le paga por su avance, ellos suelen superar esos montos. Por ejemplo, pueden llegar, en algunos casos pueden llegar a 2.500, en otro mes pueden llegar a 2.600 tal vez, o 2.000 tal vez no avanzó mucho, y 2.200, ¿vale? A estos horarios en específico que son de rendimiento, ¿vale? ¿Sí? ¿Hasta ahí me sigue? Sí. Ok, entonces, GTH 360 debe tener una particularidad internamente, donde se pueda segmentar su salario. En ambos casos, en la remuneración mínima básica o en lo que puede generar un operario de rendimiento, obviamente aquí está lo que es los beneficios o aportaciones por ley, la CTS, lo que es la gratis, lo que es los seguros y otros puntos, ¿vale? En ambos. Obviamente también está su remuneración. Veremos remuneración, su remuneración en ambos. Entonces, a lo que quiero llegar es que GTH en el operario, en el hoy, lo que hace es se le paga y cuando se liquida, mayormente se le paga en base a lo que se le, valga la redundancia, se le pagó totalmente en ese mes. ¿Vale? Entonces, si hizo 2.500 un mes, trabajó 4 meses conmigo,
cuando yo lo liquido, ¿vale? Va a ser en base a este sueldo, ¿ok? Entonces, por parte de Vanguard, como bueno, ya desde, creo que van a iniciar ya, quieren hacer lo siguiente. Por ejemplo, este operario que hizo 2.500 y así, progresivamente subió, bajó, ¿vale? Primero, por ley, tú no le puedes pagar algo menos al operario de lo que ya viene ganando. Por ejemplo, 2.500, 2.600, no pasa nada, está bien. Ahí la ley no te puede decir nada. Pero hubo un mes que ganó menos, ¿ok? Entonces, viéndolo tal vez mediante su boleta o sus transacciones, le estaríamos pagando un monto menor a un trabajador con un contrato vigente, ¿vale? 2.500, 2.600 y baja a 2.000. Entonces aquí puede haber un tipo de sanción para Banco. Entonces, lo que se está proponiendo ahora, o lo que en algún momento se tocó el tema es segmentar. O sea, digo porque sí se tocó el tema con arándano, no se profundizó mucho, pero se tocó el tema en arándano, es que ya estos 2.500 yo lo voy a disgregar. Entonces, voy a decir, en su sueldo del trabajador no va a ser esto, sino va a ser su básico, 1.300, 1.310. Pues de todo esto va a ser esto, 1.310. Pero obviamente ese trabajador gana más. Pero este adicional, ¿vale? Yo no le voy a poner como si fuera su salario. Su salario ya no va a ser esto, en bruto, sino su salario ya va a ser el básico. Pero ese adicional, para poder llegar, por eso va a ser su sueldo, y el adicional lo voy a denominar como un bono, donde por ley el bono sí puede variar en el tiempo. Y de esa manera yo ya no tengo ningún problema o ningún problema legislativo o legal para el trabajador, porque su sueldo del trabajador ya va a ser fijo, 1.310, no sube ni baja. Bacán. Lo que sí va a variar es su bono variable, ¿vale? Por ejemplo, en enero hizo este bono, en febrero igual, similar, en marzo hizo un menor bono, no habría ningún problema legal porque es un bono variable que depende de su avance, es un adicional que yo como empresa decido pagar, ¿vale? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, claro. Ya, entonces, también que Teche internamente debería tener esa posibilidad, sobre todo a la hora de liquidar, porque si lo tomamos como está, 2.500, 2.600, 2.000, 2.000, se le va a liquidar. Y si yo le liquido al trabajador en base a este sueldo, obviamente su liquidación va a ser mucho mayor que si yo le liquido en base a este sueldo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me siguen? Hay una observación. Tú lo que estás comentando es por una normativa de primacía de la realidad. Un trabajador podría demandarte si es que eso no está explicitado en tu contrato. Tu contrato tiene ese marco. No, lo que Eso que pasa tú es me que por más indicas. que tu contrato, lo que pasa es que más que mi Claro, contrato lo diga o no lo justamente diga, por ese principio, como te digo, por ese principio de primacía de la realidad. Ahora, nosotros sí lo vamos a hacer así, no te digo que no, Bien. ojo, solamente, Ok. solamente te estoy preguntando si esto que tú estás exponiendo está en el contrato. Ya sé que sí, el trabajador tiene la exactamente, potestad de hacer lo que mencionas, ¿no? Eso. exactamente te refieres a qué punto, a que en el A que hoy el trabajador firme un apartado. su sueldo, claro que su sueldo es los 1.310 y que todo adicional es un bono para él. Ah, ok, ya te Ujú. entendí. Eh, Buena pregunta. Yo asumiría que sí, pero lo voy a consultar, porque si se va a hacer ahora este cambio, debería. Pero sí, buena pregunta, lo voy a cerrar, pero vuelvo y repito, lo más probable es que sí sea así, pero en el correo yo lo detallo, ¿vale? Voy a tomar nota, porque que se me- O sea, igual en las boletas de pago debería ser, su sueldo es RN, en la remuneración más mínima vital, que es la mensual, Correcto. Y bono, más sí, el del adicional, todo enmascarado como un bono, ¿no? El área. O sea, el área te está pidiendo más campo. Ahí correcto. ten en Sí, cuenta en la que el boleta sí. principio de naturaleza, y lo estoy mencionando no por ser aburrido, sino para tenerlo claro, todo bono como naturaleza es un monto adicional al salario, ¿ya? Entonces, Correcto. si el contrato que ustedes han tenido está diciendo eso, no hay ningún problema, nosotros también lo vamos a llevar, pero debes tener ese marco para que luego después Sí. tampoco sucedan problemas.
Sí, te entiendo. Y cuando me compartas los contratos, me voy a guiar también de eso como referencia, porque eso me va a servir. Vale, ¿Vale? vale, Ahí listo. en contrato entiendo que va a estar documentado esto que tú estás mencionando. Pues, ¿no? Claro, sí, debería. Sí. Ya. Vale. Entonces, eso. Ya. Empecemos, claro, por la visualización. Empecemos por ahí. Vamos a Ya, hasta aquí básicamente es lo que es el pago escalonado, básicamente, y esa particularidad que les comento, pues, ¿no? ¿Listo? Ya, Ya. listo, Marlon. Consulta, todo lo que me has explicado ahorita, entonces, básicamente es un pago por labor. No me has explicado bonos, Es salvo que el justamente enmascaramiento del aquí, bono para el salario. correcto, sí, vamos al otro punto. Solo quería entrar justamente por ese punto, el más extenso. Vale, hasta aquí sí está todo claro, ¿no? Ok. Esta posición entonces Ok, es pagos por labor, ¿no? Ya. sí, por labor. Ya. Bueno, para continuar con el otro, bueno, ese es el que son pagos escalonados. Y hay otros labores, como mencionaste, pues son su precio fijos. Tengo labor, fondo, lote, variedad, un ratio y el precio. El desbrote igual, desbrote 2 y esto es lo que envía Go o GCA semanalmente. Pa, lo envían, señores, buenas tardes, pa, envío. ¿Vale? Siempre van a tener ese formato. ¿Qué es lo que envía? Ratio óptimo 23. Ese. ¿23 qué? Plantas por hora, Ah, en desbrote. ya. ¿Vale? Ok. Ese Ok, sí es flat. listo, eso. Sí, eso sí son flat. Como, bueno, vuelvo y repito, pues en el hoy solo es Poda que tiene ese tipo de casuística. Pero, pero sí más adelante, o sea, GTH debería tener la posibilidad de que más adelante se agreguen más otros labores igual con precio flat. En el hoy solo es uno, que es Poda, pero sí me dijeron que probablemente más adelante se agregue labores también con pago escalonado, sobre todo por la competencia del mercado. 3 niveles, dices, ¿no? Ya, voy a ver cómo hago eso. Son tres y Ratio el base, óptimo, cuatro. ratio Realmente óptimo, ratio óptimo, son ratio cuatro con Lo que el yo estoy precio entendiendo ahí, aprendiz. lo que yo estoy entendiendo ahí es que finalmente este es un modelo de uso actual, pero ustedes al día de mañana pueden decir, no, o sea, queremos que el escalonado sea en cinco ruedas, o solo dos, o solo una, ¿correcto? En cinco labores, o sea, en diferentes labores sí. No solo por labores, sino los escalones que están planteando, o los escalones son fijos. Ah, no, los escalones sí se quedarían fijos. Muy Tres buena fijos. pregunta. Correcto, o sea, Cuatro con el aprendiz, con el base. siempre serían cuatro escalones, porque ahí También muy buena pregunta. También muy ahí buena pregunta. porque yo te entiendo, o sea, lo que tú me dices es que tú quieres un sistema donde digas, ok, este operario tiene este contrato y debido a este contrato su pago es tal y sus bonos se hacen de tal forma. Eso es lo que yo estoy entendiendo hasta ahora. La observación ahí es, tú me dices, claro, yo quiero la flexibilidad de poner que por cada labor que haga, el pago es distinto, ok. Pero si tú me dices, ya, ahora también quiero que cada labor no solo sea distinto, sino el escalonado también es distinto, el ratio es distinto, entonces ya son más y más cosas que empiezan a variar, pues, ¿no? Claro, más variable, sí, te entiendo. Y ya llega un punto en el cual ya, ¿qué es lo que decía César al inicio? O sea, no se puede replicar eso tan así como así porque no estamos haciendo un Excel, ¿no? Acá en Excel tú Correcto, armas, correcto. por eso van esas dudas. Está bien. Vale, Continúa. listo. Pero bueno, por el momento, pues Poda es el único y los demás sí son precio flat, precio fijo. Ok. Ok, continúo. Ya. Marlon, Bueno, disculpa esa continuando. clasificación de tipos de obrero. Cuando tú le pagas la bonificación al reclutador, ¿solamente es por esa labor? ¿O cómo clasificas? Porque tú pagas un... Ok, muy buena Ujú. pregunta. ¿Te refieres al, no reclutador, al captador, te refieres? Perdón, al captador, disculpa.
Ah, ok, claro. Sí, El el captador, por captador. ejemplo, si le dices ¿Cómo al clasificas captador, le cuándo es dices, junior, experto, maestro? Porque tú le pagas por cada persona, pero entiendo que es por cada persona contratada, ¿no? O por asistencia. es por el avance de cada persona contratada. Ya, o sea, es un pago único por cada vez que contratas. Realmente es por el avance, no es único. Es lo que avance las personas que ellos han traído. Ya, por eso te digo, ¿el pago es único solamente por el evento del contrato o el evento es asistencia de la persona que yo llevé como contratada? No, no, O- o sea, es que no está amarrado a la asistencia, está amarrado realmente al avance de esa persona en ese día, en cada día. Porque a los captadores Claro, se le paga pero semanal para que la también. persona tenga, para que o sea, perdón, de repente me expliqué mal. Para que una persona tenga un avance tiene que tener una asistencia, ¿no es cierto? Ah, vale, correcto, Ujú. sí. Entonces el gatillador no es que, me pagaron porque, bueno, ya contraté, llevé, no sé, 1000 todo enero. Febrero no llevé a nadie, nada, nunca más volví a llevar más gente. Solamente me pagaron en enero, ¿eso es? No, no. No, porque ya esas personas Es quedan por la asistencia amarradas de a ese. cada día. Sí, sí, correcto. Y ahí el gatillador, ¿cuál sería? ¿La persona que lleva con la contratación o es el manifiesto? Porque el manifiesto lleva justamente la información cuando es de captador. Claro, o sea, primero, ahí sería un cruce, pues, ¿no? De lo que viaje en transporte. El manifiesto, como mencioné, pues, ¿no? Entonces, en el Ya, el manifiesto vamos a el tener a manifiesto es la personas, regla que lleva esa información. la principal, porque ese manifiesto va a haber, bueno, se va a filtrar, porque de ahí se va a hacer el cruce justamente con las personas contratadas, porque realmente, o sea, el manifiesto puede tener 40 personas, Ujú. pero realmente solo se contrataron 35 o 30, porque tal vez uno fue observado, se aburrió y se fue y no terminó su flujo de contratación, ¿vale? O Ya, tal vez pues, es claro, observado de otras campañas. pero para que justamente sea, para que tú puedas clasificarlo como aprendiz, como junior, como experto, es porque ya lo has contratado y porque ya tiene un tareo, ¿no es cierto? No, no, ese aprendiz o junior es en el momento que trabaja, que va a trabajar. O sea, ahí creo que nos estamos mezclando un poco de ideas. No, el sistema que ellos de junior, experto y maestro, entiendo yo, no es una clasificación de tipo de trabajador. Es como que el título que recibe, qué tanto produce, ¿no? Ah, o sea, este Correcto, Ajá. trabajador produjo 42 plantas, así como entiendo que le están llamando, ¿no? Ah, entonces él llegó a la meta de experto y por ende recibe no un pago de 0.9, sino un pago de 1.5. Esa es la idea, ¿sí? Claro, sí, pues. claro. Claro, o sea, eso no tiene que ver con el contrato que firme, ¿no? Eso es en función a su No, no, rendimiento. no, 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 no me refería a eso, me refería a que, o sea, para que una persona tenga un tareo es porque ya lo has contratado. A eso me Claro, refiero. A eso me refería, perdón. Ahora, entiendo que si estos tres escalones, por eso le decía a Marlon, ¿no? Cuando me decía, oye, pero es que en el manifiesto tú llevas gente que al final no termina su flujo de contratación, lo cual es correcto, pero para que una persona tenga esta clasificación es porque ha hecho un tareo. Entonces, previamente al menos lo has Correcto. contratado. Entonces, el manifiesto es una guía de referencia para justamente para que se les pague a estos captadores, ¿no? Sí, pero recuerda que a los captadores se le paga semanal. Sí, eso, el ciclo de pago no tiene nada que ver con eso. O sea, No, no hay sí, pero problema. es que lo menciono porque, o sea, es como que el captador me trajo 30 personas, supongamos. Me pudo haber traído más, sí, pero ¿Mm? enfoquémonos solo en esas 30 personas que me trajo. Entonces, yo al captador no le voy a pagar porque supuestamente me dice, con data histórica, me dice, esa persona de campaña pasada está considerado como junior experto, ¿vale? Entonces, no, esa no es mi determinante final. Yo a ese captador le voy a pagar, si es que esas personas, él me puede decir lo que quiera y su histórico, si es que lo tengo también, puede decir cualquier cosa, pero yo no me fío, ni del histórico ni de él. Yo me fío de lo que esa persona o ese operario avance durante esa semana. Y en base a lo que avance esa semana, ese operario se le califica. Y según su calificación,
ya sea junior, experto o maestro, yo recién le voy a pagar al captador. Claro, pero esa clasificación la haces día a día. Ah, correcto, sí, eso sí. Ya. Entonces Sí, es un acumulativo también por día para el captador. claro, correcto. Ujú. Ok. Ya. A ver, espérame un momento. A ver, ya, a ver. Ya, continuando con el tema de los bonos, a ver, ya. Acá están los bonos justamente de igual, el campo. Acá está el bono de retorno y aquí está la explicación. Estos bonos ya son determinados, básicamente, o no son escalonados, para ser más precisos. Para que sea el criterio que se sigue en posicionar reingresante de campaña. ¿Qué quiere decir ese bono? Si una persona ya tiene un histórico de campañas pasadas, regresa, pues se le da un incentivo, un pago único. Aquí se le estipula. Por primera vez que ingresa, pues le doy un pequeño bono pago, porque regresó con nosotros. Vale, pago único. ¿Sí? Ok. Ujú, Siempre y cuando esté en mi data histórica. Vale. ujú, Está un bono de bienvenida, que justamente igual es un pago único, y son para el personal nuevo, eh, en comparación a campañas pasadas. Si esta persona no lo tengo registrado en mi base de datos, pues le doy un incentivo justamente por, digámoslo así, preferirnos a nosotros, a banco, 30 soles. ¿Vale? ujú. Aquí está también la zona, pues, o bueno, las áreas, que sea y Goa. Ajus, ¿vale? Tenemos el bono por parrón, que justamente es lo que comentó temprano. En el hoy, el INSIR es muy flexible, puede ser lento todo, pero es flexible a la hora de asignar bonos, porque los bonos pueden ser por persona, por tiempo, por parrón, por labor, por actividad o por un conjunto de variables que yo puedo asignar como tal. Vale, pero por ejemplo, bono por parrón, 5, pago diario, ¿vale? Según el lote. Este sí es diario, por ejemplo, a diferencia de los otros que es solo por primera vez, ¿vale? En un día. Estos sí ya son por lote según se determine, ¿vale? Igual el criterio personal realizar actividades en parrón español, por ejemplo, en este caso, un parrón español, para el personal con nomenclatura junior, experto y maestro. Por ejemplo, acá hay dos variables. El bono parrón depende, primero, que se le asigne un parrón, en específico, en ese caso, de los parrones español, y que esa persona se encuentre dentro de la categorización de junior, experto y maestro. Si es que no está dentro de esta categorización, simplemente pues no percibe este tipo de bono por parrón. ¿Vale? Y de ahí tenemos otro bono, que es el bono de asistencia perdón, de permanencia. Vale, aquí también hay unas variables que debe cumplir. Por ejemplo, el periodo es Marlon, disculpa, periodo una completo. pregunta. Sí, Esa clasificación de junior, experto y maestro, no lo hemos visto en Nisira cuando hemos relevado. no, no, es que ni siquiera no está esta categorización. Eso Ah, es y aparte en un entonces, Excel. entonces esa flexibilidad que tú me dices la estás manejando en Excel, ¿no? Ah, claro, Porque en, yo en ese caso lo que tengo de... relevado es que hay muchos bonos, claro, los creaban en Nisira, pero al final terminaban usando Excel. Eso es lo que Sí, sí, conversamos con sí, Lisbeth, pues. correcto, sí. En el caso de packing sí están los bonos en ICIDA, en el caso de campo no, no están los bonos en ICIDA. Correcto, ¿vale? Vale. Ya, bueno, bono de asistencia, igual, periodos competitivos en el mercado, por ejemplo, cuando sobre el bono de asistencia hace más referencia cuando pues se me dificulta captar personas y pues doy apertura a este bono. Pero sí deben cumplir ciertos parámetros que para percibir ese bono de asistencia, pues debe venir a la semana 6 días, 5 días, por ejemplo, ¿vale? Bono de productividad, igual un bono de productividad pues para personas con nomenclatura junior, experto, maestro, ¿vale? Supera el ratio. ¿Ya? Igual aquí es un bono extra justamente de productividad en caso me supere, ¿ya?
Supongamos que esa persona ha estado junior y supera en un 23% de junior, pues le doy un adicional, ¿vale? Ya, esos son los bonos a hoy de campo, como tal, en el hoy. ¿Pueden agregarse más? Pues sí, realmente sí se pueden agregar más bonos, ¿vale? Pero esos son los bonos de rendimiento, o que van de la mano con el rendimiento, ¿vale? Después tenemos los bonos por jornales, que son justamente por alguna actividad en específica. Aquí, por ejemplo, el bono productividad. El bono de productividad justamente es un adicional, ¿vale? Que se le paga a un trabajador, y aquí está la descripción. Por ejemplo, bono por día, por actividad, siempre y cuando labore por noche, labore por tarde, o siempre que se descuente el almuerzo. Hay que tener en cuenta que en el hoy, los operarios, cuando trabajan, algunos no almuerzan, ¿vale? Entonces, al no almorzar, trabajan de largo y por ley, pues, o sea, supongamos que trabajan 9 horas, pero 8 horas, 45 minutos, ¿vale? Pero pues yo le descuento 45 minutos de almuerzo y solo 8, contemplo 8 horas. Ya, entonces, a algunos trabajadores se les dice que almuerzo, pero ellos no, siguen trabajando. Vale, entonces, a ese trabajador yo no tengo que pagar 8, sino 8.45, pero internamente pues yo ya le descuento el almuerzo. Ok, al descontar el almuerzo, pues ya no percibe esos 45 minutos. Entonces, justamente como para ese personal que trabaja de largo o, y pues no almuerza, tiene ese tipo de bono, por ejemplo, bono almuerzo, que es un puntual, pues no. Si a Mida, por ejemplo, maquinaria, que ellos trabajan de largo, por ejemplo, tienen que almorzar a la 1 o 12, pero pues por el trabajo siguen de largo y almuerzan a las 2, 2:30, por ejemplo. Okay, entonces, yo por ley tengo que descontarle diariamente los 45 minutos de almuerzo. Pero para que el trabajador no se sienta incómodo, se le habilita este. Marlon, ¿Y se cómo cortó vas a tu audio. aplicar ese? Hola, hola. No, se cortó el audio de Marlon. Y dejamos de escucharlo. Marlon. Sí, sonó como una señal, como si algo se estuviera rompiendo. Hola, Sí, ahora sí. Ujú. hola, hola, me Hola, hola. desconecté, creo. Sí, Te ¿Me escuchas? escuchamos ahora. Ujú. sí, ya. No sé si me escuchó lo del bono almuerzo. O sea, sí, 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 yo, sí. yo tenía una pregunta ahí. Perdona que te corté, Álvaro. ¿Es importe es diario, semanal? Diario, esos son diarios, diarios, Ya, 5, 10 por diarios. favor, por favor considera eso, colocarlo en la cabecera, que diga importe por día. Ya, Vale, vale. dos, cómo validaríamos que una persona no tomó almuerzo? Ya, justamente lo que te digo, por ejemplo, este bono está amarrado, un bono no debe ser flexible de poder amarrarlo a un trabajador o a una labor. Entonces, a todos los trabajadores que hagan el labor de aplicador o maquinario, o aplicadores de Claro, cianamida, los bonos son por labores, o ¿no es sea, que hayan cierto? hecho esa labor, es que pueden ser por labores, pueden ser por lotes. No, no es el precio de la labor, ¿cierto? Es un adicional No, por no, realizar no, esa no, labor. correcto, correcto. En este caso, este bono, pues, sería por la labor, aplicadores cianamida, pero se le denomina bono de almuerzo cianamida maquinaria, ¿vale? Pero Tienes no ahí todos el nombre de la los labor, bonos. porque para relacionarlo sí necesitaría todas las labores, todas las actividades, todas las labores. Lo que pasa es que yo ya te paso, pero como te comento, o sea, los bonos no siempre van a estar amarrados a tan solo a una labor, sino que el bono debe permitirme, o sea, si yo quiero un bono, debe tener la flexibilidad de, ya, quiero definir este bono, pero no quiero definirlo por labor, sino por lote. No, ese bono no quiero definirlo por lote ni por labor, por un rango de fecha. Otra vez por los tres Claro, los bonos van parámetros. a ser por rangos de fecha. Sí, eso sí está contemplado. Pero lo ¿Vale? que no sé es a qué labores le aplico, pues, ¿no? Porque tú quieres que GTH salga funcionando. Para que me Ah, salga te funcionando entiendo, ya, necesitaría ese input. ya, vale, vale, ya ok, listo. ¿Ya? Y así también hay otros bonos como es, por ejemplo, auxiliar administrativo, incluso, por lo repito, se puede crear bonos justamente para una persona. Un operario X, pues
que hace tal vez labores de auxiliar administrativo, yo le doy un bono diario de 5.62 soles diario. Se lo asigno tal vez a la labor o tal vez se lo puedo asignar a una persona en específico, ¿vale? Esos son los bonos por productividad, básicamente, que son amarrados a una labor. Y aquí el bono labor, exactamente. Y aquí sí puedes visualizar las labores, detalle de bono por labor, evaluador fenológico, evaluador fitosanitario, almacén packing, y aquí están los bonos y el monto que perciben el bono, ¿vale? Y esos bonos sí están amarrados a estas labores, a diferencia de estos bonos que no están amarrados a una labor, sino puede estar amarrados a un grupo de personas, ¿ok? Grupo Ya, de y en personas ese se caracterizaría por alguna característica en específico o puede ser aleatorio, por DNI sería entonces. pueden tener esa casuística como puede ser netamente por DNI. Vale. Ya, bueno, esos son por labor. Bono garita, inspector de calidad, analista de calidad, etc. Ya. Bueno, esos son el tema de los bonos. ¿Hasta ahí alguna duda, algo que consultar? Creería, Marlon, ahí como sugerencia, porfas, especificar bien los campos. Creería también que vamos a hacerlo, bueno, diseñarlo de forma estándar, lo de las escalas que tienes de precio, perdón, precio aprendiz, junior, experto, solo que le vamos a poner flat a todo, ¿no? Para que cuando, como tú dices, a futuro deseen tener una labor diferente, un lote diferente, pues ya lo apliquen nada más. Pero sí necesitaría que me ayudes con eso, porfa, de todo el listado de lotes y añadirle también la variedad para darle como de repente como una descripción, un texto, nada más. Sí, sí, tengo comodidad. Vale. Lo de ratio óptimo es referencial, Eh, porque yo entiendo que tú me sí, estás, la regla es lo que es de 30 a más, de 42 a más y de 51 a más, ¿no? sí, que son Ujú. plantas totales en un día. Ujú. Mientras que este Y es en por el hora, resto serían plantas por hora. flats. Ah, Ya. Pero, ¿cómo? o sea, Esos. hasta ahora te he entendido que lo que me voy a guiar es si está de 30 a 41, de 42 a 50, de 51 a 60. No me has explicado para nada ratio óptimo, o cómo lo uso, o cómo Ah, deberíamos no, usarlo. no. Ah, no, el ratio óptimo no es referencial. Sí, sí, vale. Ujú. Vale. Precio neto es por centro de costos, algo así, lo que me entendí. Ya, lo que sucede es precio neto es el precio que asume el área operativa, el BOA, o que sea. Entonces el BOA aquí dice yo, en este lote de esa variedad, Ujú. ese fondo, yo solo asumo un precio neto de 0.9, es lo que yo pago, ¿vale? Pero Ya. por competencia de mercado, lo que hace GTH es, para poder pues captar más personal y no se vayan a otras empresas, suma un adicional, ¿vale? Ujú. Donde ese adicional ya no va asignado o no lo cubre el área de operativa GO, que sea OA, Ah, ya, ok, exactamente, ok, ok, sino ok. lo cubre GTH lo cubre. Ya. Eso va a estar amarrado con centro de costos, es lo que te entendí. Claro, se debería poder ¿Está segmentar así ese actualmente? tipo de O cosas. sea, de nuevo, recuerda que estamos diseñando algo a En, medida. Si ya está definido, o pues sea, estaría igual a listo. está en un Excel, pues no, o sea, es como que ellos tienen esto y aquí ellos Claro, ya pero para tienen pues este plasmarlo necesitaría esa diferencial. data. Bueno, que sería este Excel, pues no, como te digo. ¿O qué te refieres? Me refiero a la lista de Que centro de se- costos pues, para poder Ah, tenerlas. vale, vale. Ajá. Ok, vale, listo, listo, listo. Solo como reminder, no estamos tomando nada de contabilidad, solamente centros de costos. Ojo, nada más. Sí, pero ahí ya terminan, ya. Entonces, justamente quiero hacer una consulta con respecto a ese punto, pero hasta aquí está todo claro. ¿Alguna otra acotación para escribir en el correo? Que De mi sí parte ya voy me a queda más hacer. claro, como te digo, creería que sería útil bien especificados los campos, bien Ok, detallado, quizá
para poder revisarlo, ¿no? Y entender bien, quizá luego hayan dudas que preferirías, que, o sea, en verdad me gustaría contar con esta información lo antes posible para poder revisarlo pronto. Y nada, información clara nada más ahí, por formarlo. Sí, como les comento, pues aquí falta que me agreguen porque no me han puesto los rangos. Vale, yo les puedo ir dando un alcance y bueno, igual estipulo que quedaría pendiente los rangos, pero sí voy a solicitar esos rangos, que está amarrado a Ah, cada ok, lote. esos rangos, ya, porque eso viene del tareo, entonces, claro, necesitaría claridad para eso, ¿no? Para poder entender eso. Sí, vale, vale, listo. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, esto con No el sé, tema de Álvaro, si tienes bonos. ahí un... Estamos presentando estos 23, ya está, Continúa, por ya favor. publicámoslo. Ya, ok. Ya, ahí quería hacer una consulta antes de pasar al punto 3. Es, mencionaste algo, César, me olvidé. Mencionaste que iba a hacer la consulta de... Ah, me olvidé. Algo justamente que habías dicho hace unos minutos. Mencionó que los temas de contabilidad nosotros no nos estamos llevando, solo Ah, centros de sí, costos. sí. Muchas gracias. Ya dentro de planillas, cuando hacen el cálculo, todo, el pago X, ¿vale? El tema de integraciones con INSIDA es lo que un poco me preocupa porque cómo va a enviar la información GTH a NICIDA para que NICIDA siga con su flujo y envíe la información a contabilidad, que es donde no va a entrar GTH, sino obviamente va a seguir el flujo NICIDA. Porque si hicieras una base de datos, nosotros simplemente haríamos una carga a esa base de datos. ¿O a qué te refieres en específico? Ya, o sea, la única opción es mediante conexión a base de datos, no sé, una posibilidad de que un archivo plano o ver la posibilidad, eso está pendiente de mi parte, de hacer una carga masiva pues a GTH para que la información siga estando ahí y genere los asientos Anisira, dirás. contables para contabilidad. Sí, claro, o sea, Nisira, perdón. Ya, porque no, o Sí. sea, carga masiva GTH, no, eso no me hace No, sentido. no, Si tú, si usted, no, si tú me dices, Marlon, nos pueden generar un archivo plano para luego que ese archivo plano alguien se lo lleven ustedes y ustedes vean de continuar el flujo, nosotros podemos generar un archivo plano. Necesitamos el formato exacto que ustedes necesitan para ese archivo, ¿no? Yo necesito esta información en estas columnas, en esta fila de este Excel. Necesitamos ese detalle. Sí, eso es a lo que nos estamos refiriendo en esta parte de la conversación. vale, vale. No, o sea, lo veía como otras opciones en caso la integración mediante base de datos sea un poquito más complejo, pues, ¿no? Por eso, o sea, las opciones Vale. que yo entiendo es, claro, o sea, ustedes necesitan que Anisira se cargue cierto tipo de información del flujo de contratación, etcétera, ¿no? Entonces, para Correcto. cubrir eso, los caminos son dos, ¿no? Tú me das un acceso a la base de datos de Nisira y me dices, este es el endpoint, este es el conector, mándame la información de frente. Perfecto, yo te mando el detalle. Me dices, mira Álvaro, no, a Nisira no se puede conectar directamente, como está pasando en otros proyectos. Entonces, la otra opción es un archivo plano. O sea, tú dame tu formato, Excel, un Excel, y yo te cargo toda la información en ese Excel y te la mando. Y ya ustedes ven al recibir el Excel cómo lo cargan a Nisira. Ese es el manejo que entiendo yo estaríamos haciendo. Ahí César me puedes corregir si estoy equivocándome. Sí, sí, pero... A ver un momento. Ujú. Vamos a ver el cuenta configurada. Lo que recuerdo que habíamos relevado, Marlon, era poder contar desde Incira los catálogos de labores, actividades y labores. Sí, Bueno, en la escritura, que ya le hemos resuelto que vamos a hacer un TXT, ¿no es cierto?, para que carguen Agromax Packing y ya, consumir ya, correcto. las labores, ¿no? Y escribir ¿cómo se llama esto? De las facturas. El proceso de cálculo de facturación de transportes era escribir los pedidos de servicio.
o al menos darte algo, de repente lo resolvemos también con una carga masiva para que la querés no pegue el servicio. Pero después conexión con contabilidad como tal no está dimensionado, ni como No, solicitud pero, adicional, ¿ah? no, pero, o sea, lo que pasa es que no, ahí sí, no, no, ahí sí ahí no estamos alineados porque, o sea, se sobreentiende que el flujo como tal, yo sé que GTH solo está hasta planillas, pero no Ujú. termina el flujo en planillas, el flujo continúa. Entonces, que me digas Claro, el que flujo de no está negocio, contemplado, o sí, sea, claro. claro, entonces, Incluso y te lo ideal acuerdas es que en que su GTH, momento, cuando nos juntamos con contabilidad y con tesorería, yo lo definí como algo adicional, porque en mi alcance no estaba. sí, Recuerda pero eso. era por un tema de integraciones, claro, o sea, no hay, GTH nunca iba a entrar, eso sí Ujú, estaba claro, a contabilidad, ujú. pero sí iba a haber la forma de integrarse para que la información, para que no afecte, porque lo que se coordinó en un inicio es que GTH, si se implementa GTH, es para Ujú. facilitar el funcionamiento, no para hacer un quiebre, porque si tú me dices, Marlon, yo termino en planillas, ahí vas a hacer un quiebre porque va a afectar a contabilidad, tu contabilidad no va a poder hacer sus registros, sus asientos contables, y ahí sí entramos bueno, en un problema realmente, pues, ¿no? Ya, es que aquí hago una pausa, o sea, hay dos cosas, dos espacios que considerar, ¿no? O sea, efectivamente, tú dices, ¿no? O sea, el flujo no es que el flujo de toda la empresa cae en planillas, ¿no? Siguen habiendo más pasos. Eso es excelente, eso es comprensible. El tema es que la resolución de la solución de GTH no contempla hacer un módulo de planillas, no contempla no, de planillas, no me estoy confundiendo, de Contabilidad. contabilidad no plantea trabajar directamente con contabilidad, etcétera. No. Entonces, ¿qué es lo que nosotros contemplamos? Es ¿cómo llamarlo? Un puente, ¿no? Entonces tú me dices, ya, o sea, mi GTH acaba en planillas. Yo en planillas hago estoy poniendo un ejemplo aleatorio, puedo estar mal, ¿no? Hago la contratación del operario, hago su cálculo de su pago mensual y su cálculo de bonos y listo. Toda esa información yo la tengo. Mi base de datos de GTH 360 tiene esa información. Ahora tú me dices, el departamento de contabilidad necesita esa información. Perfecto, entonces yo te puedo generar un entregable a modo de un archivo y te lo mando y lo envío y lo reciben, ¿no? O sea, GTH tiene eso en su base de datos y ustedes deciden cómo lo descargan y esa información se envía a área de contabilidad. Es lo que yo estoy Ok, entendiendo sería el flujo. Pero como César explica, o sea, no está contemplado que nosotros construyamos un nexo, ¿no? O sea, no está contemplado ya. Entonces, dentro de la solución, yo, para contabilidad me conecto al área de contabilidad, me conecto al software que use contabilidad y trabajo de una automatización que les envía, no tanto así es lo que yo entiendo, no. O no, GTH no crea un módulo de contabilidad donde el departamento contable inicia sesión y hace su trabajo ahora en GTH y ya no hace su trabajo en las herramientas de contabilidad que use. No. Pero si tú me dices, GTH tiene que generarme esa información, ok, está en nuestra base de datos y se puede de alguna forma administrar para que ustedes reciban y no accedan a la base de datos, no lo reciban de alguna otra forma. Creo que ahí estoy entendiéndome un poco mejor. Una vez más, César, me corriges si estoy en lo correcto o no. Marlon me indica si me estás entendiendo o no. Sí, ahí solamente como acotación, Marlon. Claro, yo entiendo perfectamente que como flujo de negocio no termina ahí, ¿no? Entiendo también que la solución tiene bastantes expectativas, pero lo que queremos cubrir César, es... disculpa Sí, por interrumpir. Dame 2 minutos, por favor. sí, Dos vale, no hay minutos para problema, no hay continuar. problema. Está bien, no hay problema.
Ya, aló. Marlon, sí, aquí estamos. Chicos. Ujú. Sí, ya, vale. Ya, continúa César, disculpa, te interrumpí. Sí, solamente breve, Marlon. Creo que la consigna de nosotros siempre ha sido ser de ayuda para Vanguard en la medida de lo posible. Lo que estaba contemplado de mi parte para poder eh, tratar de acercarnos a lo que tú nos comentas, hacer los centros de costos como nomenclatura, que estaría amarrado cada labor, porque me indicaste hoy, los lotes tienen centros de costos, las actividades y labores tienen centros de costos. Bueno, por eso te decía hace un rato, para poder contar con eso, ¿no? Porque yo no tengo esa información con mi input. Pero de ahí de repente podemos salir del paso con lo que menciona Álvaro, ¿no? De repente podemos ver la forma de continuar el flujo de negocio, pero solamente a modo de acotación. Recuerda que cuando estábamos en ASIS, si bien es cierto, yo quizá te mencioné, ¿no? Oye, este tema de contabilidad es un adicional, tesorería es un adicional, alimentación es un adicional, en ese momento lo fue, pero ya, por ejemplo, alimentación ya está dentro. Creería que podríamos salir de eso con los centros de costos, pero, por ejemplo, cosa a modo genérico, ya te lo digo, porque no hemos hecho la CIT esto. No está contemplado movimientos entre cuentas, asientos contables, ajustes contables, libros electrónicos, ¿sabes? Eso sí no está, Claro, por ejemplo. Y eso todo es claro, implicación pero, contable, sí. claro, sí entiendo, pero, o sea, sé que no estaba relevado, pero Insira debe tener ese input para que genere el asiento contable. A eso voy, o sea, no pido Ah, que ya. GTH Tenemos, 360 tenemos, haga tenemos los contemplados los asientos. centros de costos. Es que lo que pasa es que no solo con los centros de costos se generan los asientos contables. O sea, a eso voy. Pero entonces el rebote ahí es, ¿qué informas? La pregunta correcta sería, ¿cuál es la información Correcto, precisa que ustedes esperan para generar eso? GTH solo puede devolver la información base. Todas las operaciones que el área de contabilidad hace va a seguir cubriendo el área de contabilidad. Eso es lo que yo estoy entendiendo, ¿no? Una de esas informaciones bases es el ajuste de centro de costos, por ejemplo, ¿no? Pero el resto de información, todo depende de qué es lo que GTH registra en su información, en su base de datos. Claro, ahí tendríamos que alinear expectativas, ¿no? De realmente qué es lo que necesitan. Como te comenté, como mencioné, perdón, yo he contemplado centros de costos porque fue algo que sí lo comentamos y va a estar dentro de GTI 360 para que sea de utilidad, contabilidad, pero tendríamos que probablemente hacer un ahondamiento para ver cómo es que se van a mover cuentas contables, porque si efectivamente cada transacción en todo RP mueve cuentas contables, todo movimiento de dinero, correcto. pero nada de eso estaba dimensionado en el alcance inicial. Vale, Perdón, ¿qué vale, tal, ya. chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Julio, buenas tardes. ¿Puedes aclarar qué tal? ¿Puedes aclarar necesario eso último que dices que nada contable estuvo en el Senado? No entiendo. Ah, sí, Julio, ahí disculpa una acotación. En su momento nos reunimos con Aileen, puede ser, se me olvidó el apellido de la señorita, que es de contabilidad, la jefa de contabilidad. Nos reunimos también con la jefa de tesorería. Tuvimos dos sesiones con ella, con Aileen solo tuvimos una presencial corta y una virtual. Estuvimos relevando ciertas cosas para poder avanzar con el proyecto en esa etapa de ASIS, que incluso tuvimos un delay de una semana en ASIS, me parece. Nos centramos dentro de lo que estábamos en el alcance para poder cumplir con las funcionalidades en esa etapa del proyecto. Y hasta ese momento no teníamos dimensionado, por ejemplo, asientos contables, ¿no? Ese tipo de solución. Estábamos enfocados en poder cumplir con la planilla y en las diferentes, claro, casuísticas que tiene la planilla, como son los bonos, Ya, pero una contratación, todo ese preguntita. proceso. Ujú. ¿Cuántas veces se juntaron con el equipo planilla? Le dijimos que no teníamos tiempo y que Solo fue un viernes, fue una sesión, ¿Con el solo equipo fue una planillas? sesión larga, ¿sí? ¿Con el equipo planillas? Sí, en presencial en el ASI solo fue una ese es sesión, Julio, Julio. pero eso somos tres. Sí, Con el correcto. equipo de planillas. Marlon no me dejará mentir que solo fue una sesión. Bueno, Ah, con Campo, planillas o sea, como tal, Planillas. quien recuerda, veía el módulo de planillas, planilla, sí, uno. sí, uno, pero Bueno, ojo que planillas iba de la mano con tarea y productividad, entonces también tarea y productividad no solo lo vimos con o Goa, sea, sino también fuimos desde la perspectiva de planilla, de
administración salarial, que va de la mano con planillas. A ver, de acuerdo, ok. Lo que quiero llegar a mi pregunta es, sí, yo, hasta que no hemos estado en el proceso, en el día a día del reglamento SIS y el PD, entendimos, identificamos que la planilla después del cálculo, la declaración queda lista para su contabilización, entendiéndose que es entre costo y cuenta contable, no entiendo por qué dices que eso no se releve. ¿Me sigues? O sea, no Perdón, me Julio, puedes ¿podrías decir repetir? ahorita, Disculpa, no te a lo que escuché. voy es que no me puedes decir ahorita, no me puedes decir ahorita, César, de que eso no estuvo contemplado. O sea, no, nunca te enteraste de que eso existía. No puedo aceptar eso a esas alturas como una explicación. ¿Me dejo entender? ¿Me copia? Sí, sí, te escucho, Julio. Ya, ok. A ver, dentro de las personas ustedes nos indicaron para reunirnos, hablamos con Eileen también, porque al final, pues, yo llegaba como alguien que no conocía, que trataba de entender la estructura. Con Eileen solo tuvimos una sesión, empezamos a hablar de los procesos contables, pero en realidad, como los módulos abarcados, no estaba mencionado contabilidad. Si bien es cierto, sí hay asientos contables, e incluso nos reunimos una vez en packing con, no me acuerdo, jefe de PSG, que también nos empezó a hablar del catálogo de las actividades, las labores, que era bien extenso, no estaba estandarizado, eran diferentes ramas, árboles que tenían. Por eso es que se decidió consumir las actividades y las labores. Y para salir de esta situación, o sea, para poder tratar de brindar el soporte, es que habíamos contemplado los centros de costos. Ahí es donde el consulto, ¿no? Que no tenemos esa información ahora, pero necesitamos. No Pero te como, termino de como los entender. módulos, Está, se va a hacer, se va a hacer, no se va a hacer, no entiendo. te comento O la sea, situación de la CIS en su momento, ¿no? Que lo que pasa, fue César, es lo que en el relevado. ASIS, o sea, escúchame, lo que pasa es que en el ASIS, ya a estas alturas no hace sentido, creo yo, en la mesa, porque también podríamos argumentar otros escenarios, como por ejemplo, declaramos que el Vale. alcance no era un PCP, y aún así insistías en juntarte con PCP. El alcance no era GOI, y aún así declarabas necesidad de relevar todo porque tenías indicaciones de que tenía que relevar todo. Vale. Ambos. No se profundizó en algunos aspectos de planilla, se profundizó en algunos aspectos de productividad. Por tanto, hoy estamos pues en situaciones complicadas en esos niveles también. ¿De acuerdo? Creció el alcance y todo lo demás. Vale, ok, no pasa nada. A lo que quiero llegar es, ¿vas a resolver, se va a resolver el tema de la contabilidad o no? Esa es mi preocupación ahorita. Eso Claro, quiero ahí entender. pasaría por entender qué es lo que necesitarían del lado de contabilidad como información, ¿no? Del proceso final del pago de César, planillas. pero César, eso ya está relevado. ¿No han visto cientos contables acaso en el reglamento? No entiendo. Mm, Asientos contables no hemos relevado, Julio. La estructura para contabilización, ¿de dónde salió el tema de esa conversación pasada en la que me decían, oye, lo que pasa es que la información de planilla de un solo registro trabajador se generan como no sé cuántos subregistros para poder enviar a contabilidad? ¿Eso de dónde salió? ¿No salió de un reglamento? Lo correcto es por tablas. Están en. Disculpa, Julio, lo que mencionas, no recuerdo haberlo mencionado yo, disculpa. Ya, vale. Bueno, no sé, ¿cuál es la postura entonces? ¿Vamos a avanzar con esto? ¿No vamos a avanzar? ¿Qué cosas necesitamos? O sea, no puedo tener una aplicación a medias, pues, ¿no? No me van a decir, acá tiene la planilla y tú ve. O sea, ¿dónde está el end-to-end? Si el end-to-end termina con el registro en la contabilización. Ahí el proceso de relevado del end-to-end es desde el requerimiento hasta que se generan los TXTs para bancos. A ver, César, ahí dame un segundo, por favor. ¿Se me escucha? Sí, Creo que están, a ver, por el tema de contextualización, lo que yo estoy entendiendo es que la solución actual, dentro de lo propuesto en el modelo de GTH, no contempla contabilidad como parte del flujo no, como parte de la solución. O sea, no va a existir un dashboard de contabilidad, no va a existir un área contable, un espacio contable. Lo que se está hablando con Marlon es el alcance de GTH es elaboración de planillas, adjuntación de bonos, de lo que estamos hablando en este momento,
Y esa información se recopila, recauda, se almacena dentro de GTH. Luego GTH tiene que comunicar, sea como una vez más estábamos hablando, o un documento plano, un envío directo a la base de datos de Nicira, de la información que se ha recopilado, que se ha almacenado en GTH, y esa información, entiendo yo, es la que luego el departamento de contabilidad va a leer o tomar, obtener, y hacer sus cálculos, sus trabajos, todo sobre eso. Ese es el flujo contemplado hasta esta conversación que se está teniendo ahora. Entonces, tampoco a mí me está Ya, bacán, dando a entender. bacán. Ok, ok, entiendo. ¿Cómo está entonces diseñada esa parte del envío de la información para que contabilidad pueda procesar los libros contables? Como estábamos conversando, eso no está Sí. diseñado, eso es lo que estaba conversando a Marlon. Necesitaríamos nosotros que ustedes nos brinden, ok, para el diseño de los libros contables necesito todo este listado de campos. Luego nosotros tenemos que hacer un cruce, ok, GTH, ¿cómo produce esos campos para ser enviados? ¿No? Esa es la conversación. Ok, Ujú. ya. Ok, entonces sí está contemplado. No es correcto, o sea, la clarificación es contabilidad como área, como módulo, no está No, contemplada. eso no está contemplado. No, nunca definimos que vamos a hacer una herramienta de gestión contable, no. Ni Perfecto, gestión de pero libros, ni nada, no, eso no. correcto, Pero pero sí, un sí nexo, mapeamos que tenía, perdón, sí, sí, no, no, solo cierro la idea, perdóname Álvaro. Sí se contempló el hecho de que existía necesidad de que la información que se produce de pago, de planilla, de esos cálculos, descuento, lo que fuere, tiene un efecto en un libro contable. Entonces hay que entregarle esa información a Nicira para que esté exacto. contabilizado, obviamente, ¿no es cierto? Ya. Ujú, ujú, Porque si no, no tiene sentido que desacople, pues, ¿no? Ya, ujú. vale. Eso sí está contemplado, ¿verdad? Claro, por lo que estoy entendiendo de la Ya, conversación, sí, y el envío es lo que se está definiendo, ¿no? Si va a ser un archivo plano ya, o nos van a ya, permitir trabajar con la base de datos de Inicia directamente, como se solicitó en MDA, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. ya. Ok, entiendo. Ahí, Marlon, ¿en qué punto estamos para nosotros entonces? Ya, a ver. ¿Quieres que yo vaya ahorita? Ya, Mira, Rodri, que no o grites, sea, acá escucha su voz. ya, ya, vale, o sea, hay que definir realmente los campos, solo eso faltaría, Pero porque ¿cómo se va a alimentar Nicira de esta información? ya eso justamente tengo que revisar con, bueno, la integración realmente, hay que ver ese punto, cuál es la mejor, la manera más óptima, pues, ¿no? Si es que desde el campo de, por ejemplo, el módulo de Nicira contable, está esa Ajá. posibilidad de hacer carga masiva, bueno, ahora sería un archivo plano o un archivo Excel, pero si es que no existe esa funcionalidad en el LOI en Nicira, sería Sí, probablemente una integración mediante base de datos, pero tal vez no sea la mejor, la más óptima, porque podría sobrecargar, caer, manipular, sí. dañar a base de datos. Entonces, eso sí sería de definir realmente, pues, ¿no? La integración, la manera, la forma. Ya, ok. ¿Con quién vas a ver eso, don Marlon? Ya, eso tendría que reunirme primero con el área contable, a ver si está esa funcionalidad en Isira. Ya, posterior a eso, ya tendría que revisarlo con Joseph, probablemente con Hugo ahí, y también Y una con cosa, Alejandro. una pregunta. Cuando Xiomara y Alejandro al principio mapearon todos los puntos de integración, ¿te acuerdas? ¿Cómo quedó esta parte de la contabilidad? ¿Te acuerdas que produjeron un documento de integración? ¿Me has Sí, preguntado, vale, eso de casualidad? no le he Enviaron, no, preguntado. Ah, ya, ¿Me copias? ya. Sí, sí, yo te copio, te copio. Ya, hay que preguntarle, por favor, o traer en valor su documento, a ver si es que encontraron algo distinto Ah, para ok, la contabilidad. vale, listo. Ahí lo reviso con Xiomara. ¿Qué más? Esa Ya, parte la llevamos para revisar, Álvaro. sí.
Sí, es correcto. Vale, bueno, continuando con la reunión, el punto 2 fue el más extenso, los puntos 3 y 4 y 5 sí estaría pendiente para el día lunes, chicos, que viene a ser la lista de labores y formatos de capacitación e inducción. Va a ser un video, un solo video, donde va a contemplar los 6 temas de inducción de varias áreas, ¿vale? Eso lo comparte el día lunes, está pendiente de aprobación, la lista de labores también. Estoy metiendo push en eso. Punto 4, que es la contextualización también, el día lunes, ya pusimos fecha límite, está Julio. Y sí, dime Álvaro. Ahí hago una pausa. Si me indican que el video que se va a recibir de capacitaciones es un video para todas las áreas, ahí hay un tema, ¿no? Porque dentro de la herramienta creo que hay un sistema de disgregar tipo de capacitación por tipo de área, o me estoy equivocando. Eh, bueno, no sé cómo lo habrán plasmado, pero Claro, porque no. realmente en el hoy, por parte de o sea, hablando de inducción, netamente, lo ve contratación, Ujú. donde ellos hicieron un video, donde ese video integra 4 temas o 5 temas, si no me equivoco, donde cada tema es cada área. Pero, SCT, bienestar social. ya, pero o sea, si yo en un caso hipotético de operario nuevo ingreso, ese video completo es el que yo tengo que asimilar, con toda esa información completa y que yo la Correcto, conozco. Ya, ok, no he dicho nada. correcto, sí, correcto. No, no he dicho nada, Vale, está bien. vale. El punto 4, la contextualización de contratos, también el día lunes. Y la lista de usuarios, eso sí, siendo honesto, tal vez me tome hasta el martes o miércoles finalizar esa lista de usuarios totales para dimensionar, ¿vale? Vale, en ese caso sí, nada más aclarar como se indicó en el correo que esas demoras de entrega sí afectan el hito. Como son puntos menores, no afectan tampoco tanto tiempo, a lo mucho será ya día y medio, pero nada más considerarlo, por favor. Los puntos se pueden Ok, reservar. vale, entiendo. Lo ideal es, yo envío el Álvaro, correo y sí que Álvaro, por cada punto, sí, Perdón, perdón. Julio. sí, Julio, continúa. Sí, por favor. Necesito visibilidad de efectivamente el impacto exacto, porfa. Sé que puede ser un día y medio, un día, pero sí, por favor, necesito claridad a detalle para poder alertarlo oportunamente y que el usuario no me cobre innecesariamente algo que no está en nuestra responsabilidad responder, por favor. Ok, ya, no hay problema. Deje, sí, gracias. Ujú. Gracias. Ok, eso, bueno, lo que iba a comentar era parte de eso. Yo envío el correo o lo ideal y que por cada punto nos pongas el impacto, Álvaro, por favor. ¿Vale? Sí, Eso, equipo. un correo para Listo. hacer ese análisis, por favor, que nos quede claro cuál es lo que... Álvaro, Ok. Ujú. una Sí, Julio, pregunta. dime, dime. Ese impacto, o digamos, como se está midiendo el impacto, ¿está en función del sprint en que se libera, en que lo atienden, o es independientemente en en un track cada pedido, cada requerimiento? ¿Cómo lo están manejando? Ok, eso sí tendría que revisarlo más a detalle, pero afectaría, a primera instancia, te lo digo ahora, por el sprint de Sí, trabajo, ¿no? O sea, la tarea que ya, tiene que ok, cumplirse se ve afectada, pues, ¿no? A eso. claro. Te lo pregunto porque si afecta el sprint, entonces evidentemente ese requerimiento no saldría en fecha, sino se movería, no sé, pues 2 semanas, que es lo mínimo que se maneja con sprint. Claro, Entiendo, pero no significa que hay capacidad ociosa necesariamente porque en la medida posible hay oportunidad para jalar del backlog algo que se pueda adelantar, ¿sí? Claro, no garantiza que se termine, tendríamos 2 cosas pendientes, pero avanzadas, ujú, pero igual yo tengo que transparentar, porque una cosa es decirle, sí, esto me impacta un día y medio, el usuario decir, un día, no pasa nada, pero en ujú. realidad no, ¿no? Porque no está saliendo completo en el sprint pactado, entonces ya es más el impacto. ¿Te dejo entender? Ya, ok, entiendo el análisis. Sí, sí, no, no hay problema. Ahí hay un Vale, tema de cruce que tenemos que hacer, pero sí, me queda claro la idea, ya, Julio. listo, gracias. Eh, Perdón, Marlon, continúa, no sé si hay algo más que... Ya. o sea, ujú. No, solo para aclarar que había pendiente el punto 3, 4 y 5 de, bueno, aún no tengo esa info, estoy metiendo push,
Y el 1, el 2 ya estaría detallando el correo para ir enviándolo, pues, ¿no? Y ser lo más detallado, tanto en documentación como en la descripción del correo, ¿vale? Ok, perfecto. Gracias. Ya, eso, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Ok, muchas gracias a todos. Buen día. Marlon, me llamas, porfa. Oye, el lunes me puedes agendar a la reunión que tienes con mi equipo. ¿Sí? A ver. ¿Qué te dijo el protocolo? ¿Eso te dijo? ¿Qué comunicación? ¿Te parece bien? Pero no está bien. Electrocardiograma Doppler. Ah, ese es el especial, ¿no?